Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a este curso de gramática comparada. Mi nombre es Paola Andrea Durán Peña, la tutora que nos va a acompañar y que los va a orientar en este proceso académico. Entonces, sean ustedes bienvenidos a este su semestre académico. A continuación, voy a hacer una breve explicación de lo que vamos a hacer en este encuentro. ¿Listo, chicos? Bueno, como primer punto tenemos la agenda del día. Entonces, darles la bienvenida a ustedes. Por segundo, tenemos el propósito de aprendizaje, la exploración de los saberes previos y actuales. El cuarto, que es el desarrollo del tema, un aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, que ustedes deben realizar una evaluación, conclusiones y la bibliografía. Bueno, chicos, entonces el propósito del aprendizaje, ¿cierto?, es que ustedes tengan una comprensión de lo que es los géneros gramáticos. Entonces, comprender la importancia que tiene el género gramático, ¿sí? Las personas, el origen, la evolución, cómo el género dramático impacta positivamente las personas, aplicar los saberes y presaberes en el contexto educativo. Ustedes como docentes de formación, ¿cierto?, y del programa de pedagogía infantil, es fundamental e importante, mis chicos, que ustedes apliquen esta serie de ejercicios. Bueno, con una mirada holística. Recuerden que la educación es integrar a todo y ver al individuo como un compendio, ¿cierto?, de actitudes positivas. Bueno, identificar las distintas tendencias y distintos momentos de la historia que son los que caracterizan al hoy día llamado el teatro. Definir y recordar la importancia del género dramático no solo por su historia, sino lo que conlleva en ella, ¿sí?, y lo que ha ido traspasando, sino que está presente y sigue viviendo en cada momento que vivimos los seres humanos, ¿sí? Entonces acá tenemos la clasificación de los géneros dramáticos, ¿cierto? Y pues también la historia del teatro, la comedia, ¿cierto?, el drama, los reflejos de la música, el bailar, la ópera, ¿cierto?, el monólogo y la tragicomedia, hasta lo que hoy conocemos en la radionovela, el teatro. Entonces, todo esto como conlleva a que las personas nos entretengamos, ¿cierto?, en el ámbito educativo, que los estudiantes afloren los sentimientos a través de estos géneros dramáticos. Por eso es muy importante, mis chicos, que ustedes tengan este propósito claro. Bueno, seguidamente vamos a hacer un recorderis o una exploración de esos presaberes que con anterioridad ustedes ya han visto en cursos anteriores. Entonces vamos a proceder acá a dar clic, ¿cierto, mis chicos? Y vamos a mirar acá pues este jueguito de la rana. Entonces acá vamos a encontrar una serie de conceptos y le damos clic y la ranita pues va haciendo esos salticos. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Muy atentos. Características del género dramático. Entonces dice, es actuado, involucra sentimientos, género destinado a ser públicamente frente a un auditorio. Entonces recuerden que el género dramático, lo que ustedes van a actuar, siempre está destinado hacia un auditorio. Bien, la importancia del género dramático, le da vida, el teatro da vida, sigue presente en cada momento que vivimos como seres humanos. Vamos a ver. Bien, tendencias del teatro actual. Mayor intensidad emocional, bien, selección de autores con una voz individual y singular. El teatro del siglo XXI ya no intenta retratar la realidad, sino que la disfraza, ¿no? Entonces, el género dramático tiene sus orígenes de Grecia. Entonces, se reunían allá un grupo de personas y empezaban como a actuar, a aflorar sus sentimientos, a personificar las situaciones. Entonces, esto hacía que atrajera, ¿cierto?, espectadores. Entonces vamos a ver. Bien, distintos momentos históricos de los géneros dramáticos. El género dramático, como lo decía anteriormente, tuvo su origen en Grecia. Vamos a ver.
¿Qué son los géneros dramáticos? Aquellos que representan algún episodio y conflicto en la vida del ser humano. Origen del género dramático. En Grecia, origen del drama. Shakespeare fue considerado el primer actor del género dramático. Como sabemos, en Grecia, pues es la cuna del conocimiento, de allí nace la dramática, ¿cierto? Y las diferentes corrientes y ejercicios que conocemos nosotros, un ejemplo, como el derecho. Bueno, ¿qué importancia tiene el género dramático en las personas? Y un cambio evolutivo a la sociedad representa la vida obra de la corriente literaria, representa la vida de obra corriente literaria. Orígenes del género dramático, conjunto de composiciones literarias escritas en versos, el teatro se mantiene una estrecha relación con el libro. Entonces, más o menos para que ustedes repitan este pequeño ejercicio. Bueno, entonces vamos a seguir acá con la presentación. El género dramático tiene una representación teatral, tiene personajes principales, secundarios. Entonces, acá cuando ustedes vayan a aplicar algún ejercicio, vayan a las clases, a las prácticas, ¿qué mayor el laboratorio que el salón de clases? Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente, entonces pueden hacer ejercicios con los estudiantes y tienen que tener ustedes en cuenta que el género dramático personifica y saca a flote esos sentimientos que a veces los chicos o las chicas pues tienen reprimidos. En el desarrollo del tema, pues la historia, ¿cierto? Ustedes allá en el entorno de la plataforma tienen documentos, ¿sí? Que ustedes tienen que leer. Acá, pues obviamente abordamos un poco la historia, los distintos momentos, las distintas tendencias. Pero tenemos que tener una pregunta muy reflexiva. ¿Cómo y por qué reconocer la importancia del género dramático? ¿Cierto? Toda la historia que lleva y tiene en su trascender, porque sigue presente en cada momento de nuestras vidas. Cómo manejarla y cómo incluirla en nuestras vidas. Sí, a veces ustedes en el ejercicio docente pues tienden a llenarse en detenciones, entonces nosotros debemos manejar esas estados emocionales. Cómo involucrar los géneros dramáticos en el contexto educativo. Vamos a observar un pequeño video de lo que es el origen, la función y las características del dramático. Bueno, mis chicos, entonces acá hay una serie de características para que ustedes la tengan muy presente
al momento de realizar sus intervenciones prácticas. Tenemos un aprendizaje significativo. Entonces, hay que caracterizar y reconocer los diferentes géneros dramáticos en el contexto educativo, saber aplicar las tendencias y corrientes dramáticas en los ámbitos educativos con los que se desenvuelven, aplicar los saberes y saberes. Entonces, en este caso, ustedes van a realizar un ensayo argumentativo de una cuartilla, es decir, de una página, y este lo van a subir en el entorno del aprendizaje. ¿Listo, mis chicos? Para que ustedes generen ahí sus comentarios y lo realmente. En el aprendizaje colaborativo hay que saber hacer uso de esas capacidades emocionales, caracterizar y seleccionar los diferentes géneros teatrales, haciendo uso y apropiación de esos saberes. Reflexionar acerca de cada uno de los géneros teatrales con su enfoque y agrupando las intervenciones de los estudiantes durante ejercicio práctico. Van a realizar mis apreciadas y apreciados estudiantes un monólogo, ¿cierto? Con esos géneros dramáticos. Esta actividad es grupal. Con esto se busca que ustedes entrelacen esas concepciones, conceptos y preconceptos de lo aprendido, ¿cierto? En el foro de aprendizaje, pues ustedes van a plasmar el género dramático que más les llame la atención, ¿cierto? Esta actividad completa es de 5 estudiantes, entonces ustedes van a colocar ahí el nombre, el género dramático que más les llama la atención. Una vez estén los 5 integrantes, se van a proceder a grabar un videíto de 3 minutos. ¿Listo, mis chicas? Bueno, vamos a ver cómo nos va en esta pequeña evaluación para que ustedes tengan como ese concepto. Entonces les voy a enviar ahí el link, por favor, y acá vamos a empezar. ¿Por qué es importante manejar las emociones mediante los géneros dramáticos? Entonces ustedes van a contestar estas preguntas. ¿Cuál es el ejercicio? Ustedes como docentes en formación al hacer un ejercicio teatral. ¿Por qué es importante los géneros dramáticos en el ámbito educativo? ¿Cuál es la clasificación de los géneros dramáticos? ¿Cuáles son las características del género dramático? Y por último, de un ejemplo de cada género dramático. Bueno. Entonces, a modo de conclusión, el género dramático es aquel que representa algún episodio de conflicto en la vida de los seres humanos, ¿cierto? Por medio del diálogo. Es el cuerpo de la literatura que está concebido para ser representado frente a una audiencia, mediante un proceso artístico y creativo que hoy llamamos de forma general el teatro. El género dramático es aquel que representa algún episodio, y vuelvo y repito, de conflicto en la vida de los seres humanos. Y el más importante, acá, como docentes en formación, es fundamental que sus estudiantes forjen, motiven espacios, pues al estar en una sociedad tan compleja y llena de situaciones, el ser humano a veces no las asimila. Por ello, la importancia del saber sentir ante estas fuentes literarias. Aquí tenemos la bibliografía, ¿cierto? El diccionario del teatro, la dramaturgia, la estética, la semiología. Entonces, para que por favor mis chicos investiguen, lean todo lo que hay allí en la plataforma y demás. Un abrazo.